Buenos días, amigos y amigas de Arteme Radio. Mi nombre es Rosalinda Castillo. Tengo el gusto de estar aquí con ustedes compartiendo este programa Escuela para la Familia. El día de hoy, miércoles 25 de marzo del 2015, vamos a estar hablando de los estilos de educación en la familia y sus efectos sobre los hijos e hijas. Este día es muy importante. El día de hoy se conmemoran dos fechas que vale la pena remarcar. Primero que nada es el Día Mundial de los Niños por Nacer. Es un día que está enfocado a generar una cultura por la salud para reducir los índices de mortalidad materno-infantil. Este día es de suma importancia ya que anteriormente esta cuestión de la cultura por la salud, simplemente no se generaba, y los índices de mortalidad en tanto niños como en madres eran enormes. Cada día se han reducido más, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. El segundo día que conmemoramos el día de hoy es el Día Internacional de la Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esto es, durante más de 400 años, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de trata y de malos tratos, ya sea en cuestión sexual, en cuestión de esclavitud, y hoy se conmemora este día. Entonces es importante remarcar estas dos fechas que celebramos el día de hoy. Y empezando con lo que vamos a platicar el día de hoy, en cuestión de los estilos de educación en la familia y sus efectos sobre los hijos e hijas. De repente, como papás, tenemos una gran labor que es esta parte de la crianza de los hijos, ¿no? ¿Qué es la crianza? Nosotros nos entregan a nuestros hijos una vez que salimos del hospital, y nos dan a un pequeñito que es, ¿cómo decirlo?, un cachorrito humano, ¿no? Tiene todos sus instintos a flor de piel, no entiende de razones, no entiende de momentos, de tiempos, de costumbres, no entiende absolutamente de nada. Y nosotros como padres tenemos la labor de estar acompañándolo en el transcurso de su vida, que más que labor, es todo un arte de cuidarlo, formarlo y acompañarlo en el transcurso de todo su crecimiento para poder permitirle que utilice estas potencialidades que él tiene para generar un desarrollo sano y también ayudarlo a adaptarse a la cultura en la que vivimos. Entonces, esta parte es toda un reto para los padres y madres. Y el cómo lo hacemos tiene definitivamente una repercusión importante en cada uno de nuestros hijos, ¿no? Los estilos de crianza no son exclusivos, no hay un estilo malo, un estilo bueno, dependen muchísimo de la región en la que nosotros nos encontremos, de las costumbres de un país, de cada una de las familias y las formas de ser de los padres, de cómo se acomoden, cómo vayan adoptando. También depende mucho de cómo nosotros fuimos educados, cómo crecimos, cómo fuimos criados. Nosotros vamos adoptando estos patrones y muchas veces tendemos a repetirlos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que en la primera infancia los niños dependen completamente de padres, madres o cuidadores. Entonces, este es un punto que debemos de considerar porque es clave. Ellos van a generar estas oportunidades de desarrollo a partir de lo que nosotros como padres, madres o cuidadores podamos brindarles. Ellos están completamente a expensas de lo que nosotros podamos ofrecerles a ellos como una oportunidad de crecer y de formarse. Entonces, ¿qué pasa con estos estilos de crianza? Tenemos que entender, primero que nada, cómo van cambiando nuestros paradigmas. Hay un par de paradigmas que me gustaría remarcar muchísimo. El primero de ellos es que solo la mujer está a cargo de la educación de los hijos. Anteriormente, cuando nuestros padres fueron educados hace unos 50 años, hace 60 años, un poco más, efectivamente la mujer era en su mayor parte responsable de toda esta cuestión de la crianza. El hombre se iba, trabajaba, tenía un rol exclusivamente de proveedor en la mayor parte de los casos, o así la cultura lo marcaba. Y quedaba en manos de la mujer toda la parte de la educación, de la crianza, de formar
a los niños en valores, en costumbres, en hábitos. Y bueno, en la actualidad nos encontramos con que pues ya este paradigma se está rompiendo y bueno, ya no solo es la madre la que interactúa con los niños, ¿no? En la mayor parte de las familias, los padres ya también se ven involucrados, los padres ya en muchas familias son el único guía de los niños. Hay muchos padres que se encargan de sus hijos porque por alguna u otra circunstancia la madre no está presente. Y bueno, ellos tienen también este papel de la crianza y tenemos que también buscar formas de orientarlos, ¿no? Porque de repente toda la información va enfocada únicamente hacia las mamás, ¿no? Y bueno, hay muchos padres que ya se encargan de esta labor. El segundo paradigma es esta cuestión del castigo físico. Igualmente, la mayoría de nuestros padres o de los que ahora tenemos hijos que están en esta etapa de formación, fueron educados en una cuestión donde la violencia física o el castigo físico era una parte completamente común, normal hasta cierto punto. Los padres tenían todo el derecho de castigar físicamente a sus hijos si en algún momento no les parecía lo que estaban realizando, lo que estaban haciendo. Inclusive de repente nuestros padres nos decían, ¿no? Bueno, es que mi papá con la pura mirada me dominaba, ¿no? Pero era por este miedo de que sabían que iba a venir un castigo físico en caso de que ellos no obedecieran o no cumplieran con lo que los papás pedían, ¿no? En la actualidad el castigo físico ya es algo que no debemos utilizar, que está comprobado que no funciona como un método de crianza y que al contrario tiene efectos completamente negativos en los niños, ¿no? La cuestión es qué prácticas podemos utilizar que realmente les brinden a ellos una oportunidad de desarrollo y formación. Entonces, en este sentido, es indispensable cuestionar cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestras prácticas acerca de cómo educar a los hijos, ¿no? De repente hay, por ejemplo, estos refranes muy populares que dicen, un ejemplo, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Y de repente creo que si yo me pongo a exigir y me pongo a gritar o doy una nalgada, mi hijo va a poder hacer mejor la tarea y tal vez la haga del miedo que tiene, pero eso a que pueda realmente aprender y tomar un gusto por la escuela, un gusto por las responsabilidades, bueno, es muy muy diferente, ¿no? Entonces empezar a cuestionar estas prácticas que nosotros tenemos nos va a ayudar a ver cuáles son nuestras creencias y a ver qué cosas podemos cambiar para que realmente las prácticas de crianza que nosotros establezcamos con nuestros hijos puedan fomentar su desarrollo y su formación. Buscar, procurar en todo momento esta parte de formación en los niños, que ellos vayan entendiendo por qué es importante que realicen las cosas de una manera o de otra, no simplemente lo vayan haciendo porque tienen miedo de que alguna consecuencia les pueda ocurrir. Entonces, dentro de este contexto, habría que buscar la forma de transformar estas prácticas que hasta el día de hoy hemos llevado porque hemos considerado que son las correctas, porque las hemos retomado de las prácticas que nuestros padres utilizaron. Muchos de nosotros decimos, ¿no? A mí me golpearon y aquí estoy y soy un hombre de bien. Sí, efectivamente, aquí estamos. Sin embargo, tendríamos que analizar la cantidad de miedos, la cantidad de angustia que de repente podemos cargar por miedo a un castigo. O si realmente pudimos desarrollar todas las potencialidades que teníamos o truncamos muchas cuestiones de creatividad, muchas cuestiones de espontaneidad por este miedo a que viniera una reprimenda mucho más fuerte, mucho más violenta. Entonces, efectivamente aquí la cuestión es ver cuáles son las prácticas de crianza que nosotros venimos copiando de nuestros padres, cuáles son las cosas que nosotros queremos hacer. O sea, cada familia es completamente diferente. Yo puedo adoptar un estilo de crianza tradicional o bien puedo informarme, puedo buscar nuevos métodos de crianza que me permitan, como les digo, fomentar este desarrollo.
O inclusive puedo preguntar con mis conocidos, con mis amigos, cuáles son las cosas que a ellos les han funcionado y tratar de ver si en mi familia pueden funcionar. Entonces, vamos a hablar de estos estilos de crianza y sobre todo entenderlos como los saberes, los comportamientos, las creencias que se dan en torno a los cuidados y la forma de criar que tenemos con nuestros hijos. Generalmente vamos a hablar de dos factores muy importantes para ver cuáles son los estilos de crianza, y va a ser la forma en que lo hacemos dependiendo del grado de control y afecto que nosotros demostramos en cada uno de estos estilos. Vamos a hablar de 5 estilos en particular, lo que es la crianza autoritaria, la crianza violenta, la crianza permisiva, que de repente cae ya en una crianza negligente, la crianza posesiva y la crianza razonable o democrática. Tratando de orientarnos primero en que comprendamos que la forma en que hasta el día de hoy hemos estado educando es la forma en que hemos podido educar. No se trata aquí de culpabilizarnos y decir, chin, es que este tipo de crianza no ha sido la correcta y la he regado todo este tiempo. No, sino hacernos responsables y ver, bueno, si el tipo de crianza que hasta el día de hoy yo he llevado no me está funcionando, no está siendo útil para formar y ayudar a mi hijo a explotar todas sus potencialidades, entonces, ¿qué puedo yo hacer para modificar este tipo de crianza? Y entonces sí, tomar un estilo de crianza que me pueda ser mucho más favorable para el desarrollo de mi hijo. Entonces, papás, mamás, aquellos que cuidan chiquitos y que están ayudando en esta formación, aquí la invitación es esa, que nosotros busquemos en este programa las herramientas para ver qué estilo de crianza tenemos y qué podemos mejorar en ese estilo de crianza. Entonces vamos a comenzar con el primer estilo de crianza, que es la crianza autoritaria. En la crianza autoritaria, aquí el principal o la principal actitud es la parte de la imposición. Los padres, los adultos, los cuidadores que manejan este tipo de crianza, manejan sobre todo la imposición de las normas. Esto es, haces las cosas porque lo digo yo, no hay una posibilidad de razonamiento, no hay una posibilidad de que el niño cuestione por qué se le está pidiendo lo que se le está pidiendo, simplemente tiene que obedecer. Porque este tipo de crianza maneja unas normas que son rígidas, que son inflexibles, que son porque el padre, la madre, el cuidador es la autoridad y no hay una posibilidad de negociar o de hablar con este tipo de autoridad para cambiar un poco las reglas, para que el niño pueda comprenderlas. Es mi autoridad tal cual, yo te la impongo y no entiendo más de razones. Lo que sucede aquí que es que este tipo de adultos, este tipo de cuidadores, juzgan constantemente a sus niños y niñas. Esto es, yo te impongo mi punto de vista sin entender tus razones. Entonces no soy capaz de darte un lugar, de darte una voz, una opinión, un voto en las cosas que tú tienes que hacer. Y estoy también constantemente remarcando tus errores. Si tú te sales un momento del límite o de la regla que yo te estoy poniendo, entonces, bueno, pues yo me enojo, yo te castigo porque, bueno, mis reglas no son en absoluto negociables. Entonces, el tipo de crianza autoritaria, al manejar lo que es la imposición, pues deja a los niños completamente fuera de lugar, sin poder opinar, sin poder ellos realmente tener una voz, un voto. Y entonces esto va a tener repercusiones muy muy fuertes en los niños. Quisiera que fuéramos ahorita a un pequeño corte, y regresando de este corte me gustaría platicarles cuáles son las consecuencias de esta crianza autoritaria en los pequeños y pequeñas, para que veamos más o menos qué es el efecto que esto provoca.
Buenas tardes amigos, amigas, ya estamos aquí de vuelta. Estamos hablando sobre los estilos de educación en la familia y sus efectos sobre los hijos e hijas. En particular estamos hablando en este momento sobre la crianza autoritaria. Aquella crianza donde la imposición es como la regla o la principal actitud que toman padres, madres, cuidadores hacia sus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de este estilo de crianza? Bueno, al no permitir a los chiquitos y chiquitas esta opinión, esta voz, esta capacidad de negociar, de ellos tener una oportunidad de cuestionar, lo que provoca este estilo de crianza principalmente es una gran timidez en los niños. Ellos no sienten que su voz, que sus opiniones puedan tener un valor. Obviamente esto repercute grandemente en su autoestima. ¿De qué manera me voy a sentir yo una persona capaz de enfrentarme al mundo, capaz de hacer las cosas en una manera hábil, si cada que yo me equivoco, en vez de guiárseme, en vez de corregírseme, en vez de orientarme, recibo un regaño, recibo un castigo, recibo esta parte como de, bueno, tú te callas y tú obedeces, ¿no? Entonces la autoestima se va disminuyendo. Son chiquitos y chiquitas que tienen muy poca espontaneidad, porque bueno, pues no es algo que dentro de casa se fomente. Al contrario, ¿no? En el momento en que estos niños y niñas tratan de ser espontáneos, bueno, pues es así como, ¿cómo se te ocurre si yo soy la ley, si yo soy el que impone, el que dice lo que se tiene que hacer? Entonces tú cállate y obedece, ¿no? Y obviamente este sentimiento de frustración, este enojo que en los niños puede causar esta situación de la imposición, pues no se puede expresar. Entonces queda una agresividad no expresada que los niños, bueno, van cargando hasta su vida adulta. ¿Cuáles son ejemplos de este estilo de crianza? Por ejemplo, si yo ofendo y critico continuamente a mi hijo para que mejore, esta parte de fíjate, pues hazlo bien, levanta la mochila, come con la boca cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy dando por hecho que el niño tiene que saber hacer las cosas como si fuera un pequeño adulto, que él no puede equivocarse, que él no puede tener este proceso de formación, que él debe de saber cómo, cuándo, dónde y por qué tiene que obedecer. Y bueno, esto provoca que el niño pues obviamente no sepa cómo reaccionar y bueno, que se vaya retrayendo cada vez más. O bien cuando yo exploto en ira cada vez que mi hijo o hija se porta mal. De repente estas partes donde algo no me parece y empiezo a gritar o empiezo a regañar, les digo, como si de alguna forma el niño tuviera ya la obligación de saber qué hacer en todo momento y en cada momento. Entonces aquí es importante recordar, papás, mamás, cuidadores, que el niño está en un proceso de formación. El niño no tiene por qué saber hacer las cosas. Nuestra labor es enseñarle. Y nuestra labor es también ir viendo en la medida en que él se aproxima a esos aprendizajes e ir reconociéndolos. Porque si nosotros esperamos que él sepa o aprenda a base de imposiciones, lo que logramos es que lejos de él esforzarse, de él tratar de hacerlo, el miedo lo va a ir paralizando y bueno, el efecto que vamos a tener es completamente contrario al que deseamos. Son niños que sí, en un primer momento obedecen, o sea, estos niños que están bajo este estilo de crianza autoritaria, de repente son niños muy bien portados, pero el problema es que realmente no son bien portados porque entiendan las reglas, son bien portados porque temen el castigo, ¿no? Y de repente en nuestra sociedad decimos, es que ¿por qué estamos como estamos? Bueno, pues muchos fuimos criados en este estilo de crianza. Entonces, bueno, aprendimos a que si el policía no nos ve, nos podemos pasar el semáforo, pero bueno, cuando nos vean y haya posibilidad de un castigo, entonces ahí ya no se puede, ¿no?
Entonces no interiorizamos el porqué de las acciones, el decir, bueno, esto no se hace porque es peligroso, esto no se hace porque no es conveniente, sino esto no se hace porque me van a castigar, ¿no? Entonces, eso es el peligro del estilo de crianza autoritario, que el niño realmente no interioriza las reglas, no las ubica como propias, sino es por un temor a un castigo. El segundo estilo de crianza, que es un poquito este estilo de crianza autoritario llevado a su máxima expresión, lo vamos a llamar una crianza violenta. La actitud fundamental de una crianza violenta es la agresividad. Generalmente los padres y madres o los cuidadores que llevan a cabo este tipo de crianza, a su vez vivieron en la infancia con este estilo de educación también. Bajo el reino del terror, donde había adultos muy autoritarios, pero además de todo, que ejercían violencia ya sea física o emocional. Esto es padres, madres, cuidadores que en el momento en que el niño no reacciona a las reglas que se le ponen como ellos esperarían que lo hiciera, se tornan violentos, y entonces ya sea que utilicen castigos físicos, donde, bueno, si mi hijo no me hace caso, yo le pellizco, le doy nalgada, le golpeo ya en una forma desmedida tal vez, o una crueldad emocional, donde yo lo puedo tachar de tonto, de idiota, de bruto, etcétera, 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 porque no hace las cosas. Un claro ejemplo de esto es el niño chico de 2, 3 años que se acerca a la mesa y tira un vaso de agua. Entonces el niño, si nosotros lo vemos, él no tiene la perspectiva, él está viendo a la mesa como nosotros veríamos a lo mejor a través de una barda. Entonces muy probablemente ni siquiera alcanza a ver bien el vaso de agua. Si nosotros lo analizamos desde esa parte, el niño, sí tendría que ser guiado y orientado para que este tipo de situaciones no sucedan. Pero ¿qué pasa cuando los padres en esa situación lo que hacen es voltear y dar un golpe al niño? O empezar a gritar, es que eres un tonto, fíjate, mira, siempre tiras todo, idiota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este estilo de crianza obviamente produce en los niños unos sentimientos contradictorios tremendos, porque pues los padres son los cuidadores, los que debieran de proteger, los que debieran de acompañar, y sin embargo estas personas o estas figuras que debieran de cuidarme, de protegerme, de acompañarme, son las primeras que me están violentando. Entonces yo no puedo odiarlos, no puedo enojarme, no puedo ignorarlos, porque como lo hablábamos al principio, los niños están en un estado de completa dependencia hacia sus padres en el momento de la crianza. Entonces al no poder sentir estas emociones, o al sentirse mal por tener estas emociones de enojo, pues empiezan a experimentar estos sentimientos contradictorios. Sí lo quiero, pero me enojo, pero me siento triste, etcétera, etcétera, etcétera. Son chiquitos y chiquitas que de repente empiezan a mostrar muchísima rebeldía, ¿no? A pesar de que el castigo es físico, a pesar de que las consecuencias son fuertes, pues obviamente ellos necesitan expresar lo que están viviendo, y este grado de violencia ya tan desmedido provoca una gran rabia, y provoca también como salirse de lo común, de lo esperado, esta rebeldía que a su vez también provoca en este tipo de cuidadores muchos más castigos, ya sea físicos o verbales, y bueno, se va haciendo como un círculo vicioso donde mientras más rebelde, mientras más rabietas él o ella me hace, pues yo más lo castigo, yo más lo ofendo, y bueno, generalmente se desarrolla un problema con la autoridad, donde son chiquitos muy muy desafiantes,
y generalmente tiene que ver con esta parte, como les decía, en el estilo de crianza anterior, en la crianza autoritaria, de no comprender el porqué de las reglas, es únicamente como la parte de la imposición. Algunos ejemplos de este tipo de crianza, de la crianza violenta, es si a mí algo no me parece de lo que mi hijo hace, pues simplemente le doy una cachetada, le tiro lo que tenga en la mano, le doy un golpe, le doy una nalgada. Cuando se porta mal, si saca una mala calificación, igual aplico el castigo físico. O como les decía, también es esta parte de la crueldad emocional, del castigo con palabras que también llegan a herir gravemente los sentimientos del niño, ¿no? El hecho de que un padre, una madre, en vez de motivar, en vez de alentar a su hijo, lo tache de tonto, lo tache de burro, de idiota, bueno, eso tiene una grave repercusión en los chicos y chicas. Entonces, este tipo de crianza también es importante que consideremos que viene de cultura, que es el tipo de crianza en la que nuestros padres, nuestras madres estuvieron desarrollándose en su crecimiento, y que nosotros tenemos como mexicanos, como mexicanas, esta cultura del golpe, ¿no? Esta parte donde se nos dice todavía que más vale una nalgada a tiempo que dejar que ellos hagan lo que quieran, y realmente de repente creemos, justificamos el golpear, el castigar físicamente a nuestros hijos e hijas, porque no tenemos estas herramientas para decir, bueno, ¿y cuáles son las otras opciones, no? ¿Y cómo voy a romper yo con este paradigma? ¿Cómo voy a romper con esta forma en que he venido haciendo las cosas todo este tiempo, y cambiar este tipo de crianza violenta por un estilo de crianza que realmente, y como se los decía al principio, le dé a mi hijo y a mi hija oportunidades de desarrollo y crecimiento, que le dé la oportunidad de formarse como un mejor ser humano. Entonces vamos a ir a un breve corte. Regresando de este corte, me gustaría hablar de lo que es la crianza permisiva, y es otro de los estilos de crianza que son muy utilizados como en contra de estos dos primeros, de la crianza autoritaria y de la crianza violenta, que también tiene graves repercusiones en los chiquitos. Entonces, papás, mamás, cualquier duda, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Bueno, estamos hablando sobre los estilos de educación en la familia y sus efectos sobre los hijos. Hemos hablado ya de la crianza autoritaria, aquella crianza que se basa en la imposición, la crianza violenta, que tiene como principal actitud la agresividad. Ahora vamos a hablar un poco de la crianza permisiva. Este estilo de crianza es hoy en día uno de los que más podemos percibir. ¿Por qué? Estos padres cansados de esta crianza autoritaria, de esta crianza violenta que les tocó vivir por parte de sus padres, son padres y madres que dicen, ¿sabes qué? Yo ya viví esta parte de la imposición, esta parte de la agresividad, y yo no quiero repetirla con mi hijo. Entonces, de repente, el riesgo es caer en el otro extremo, que justo es la crianza permisiva. La actitud principal de la crianza permisiva es el desinterés por cuidar y formar a los niños y niñas. ¿Esto qué es? Yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo disfrute, yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, y se me olvida que de repente la crianza no es nada más esta parte de disfrutar. Yo tengo que preparar a mi hijo para la vida adulta, yo tengo que ayudarle a formarse y ayudarle a adquirir las herramientas para que en el futuro él pueda desarrollarse de la mejor forma. Entonces, al yo tener una crianza permisiva, voy a ser poco exigente con mis hijos e hijas. Generalmente este tipo de crianza implica papás, mamás, cuidadores que no guían y no corrigen cuando se incumplen las normas familiares.
esto es, ay, bueno, pues ya no hizo lo que tenía que hacer, pero no importa, déjalo, está chiquito, no pasa nada, ahorita es tiempo de que disfrute. Entonces, sí, es tiempo de que disfrute, pero también es tiempo de que entienda que hay reglas y que hay normas que se tienen que seguir. Al tener esta crianza permisiva, como el niño no tiene exigencias, pues no va comprendiendo que hay un mundo allá afuera que sí las tiene y no va introyectando estas normas, estas reglas de la sociedad en la que vive. Entonces, cuando salga al mundo real, pues le va a ser muy, muy difícil adaptarse. Inclusive esta crianza permisiva suele llegar a extremos donde ya lo llamaríamos un estilo de crianza negligente. Cuando hay papás que de plano no se complican, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, ya, o sea, como que el niño va a crecer solo y va a entender por sí mismo. Son generalmente, cuando ya se llega a este grado de la negligencia, pueden ser padres, madres muy frías, muy distantes, que ya lleguen al grado o a un grado que parece más como de abandono o de rechazo hacia los niños y niñas. Ya no hay como este interés en la formación, en el educar. Es así como, bueno, pues que haga lo que quiera, que mientras no me moleste, o sea, yo no me complico. Si el niño está haciendo un berrinche y la mejor forma de que se calle va a ser darle lo que quiere, pues dáselo, no hay problema, ¿no? O sea, no me pongo a pensar en las consecuencias que esto tiene. Además que son chicos, chicas, que difícilmente desarrollan una tolerancia a la frustración, porque están acostumbrados a que pues hacen lo que quieren o lo que en el momento pueden hacer, y no hay una exigencia como tal. Obviamente este tipo de crianza, la crianza permisiva y más aún la negligente, van a tener también graves consecuencias o graves repercusiones en el estado emocional de los niños y niñas. Van a ser niños temerosos, porque bueno, una vez que salen al mundo, las cosas no funcionan como en casa. Ellos no van a poder hacer su voluntad en todo momento, van a ser chiquitos y chiquitas que van a chocar afuera, que van a tener dificultades para adaptarse a su entorno, lo cual también los puede convertir en niños y niñas agresivos, intrusivos, o bien con una agresividad y una rabia que no pueden expresar. Parte de la formación o de lo que los padres y madres tenemos que ayudar a nuestros hijos en este proceso de educación es a que ellos aprendan cómo lidiar, cómo manejar los sentimientos que tienen. Entonces, cuando hay una crianza negligente o permisiva, estos sentimientos de los niños y las niñas, no hay una forma o no hay una oportunidad en que ellos puedan aprender a manejarlos, porque el adulto simplemente no está ahí para ayudarle a comprenderlos. Por lo tanto, todos estos sentimientos se quedan ahí guardados, incomprendidos, y generan que no pueda el niño o la niña expresarlos de una manera adecuada. Eso repercute también gravemente en la seguridad que tienen sobre sí mismos. Pueden ser, a pesar de que nosotros veamos el niño que llega y que arrebata y que parece ser como muy en lo que coloquialmente llamaríamos seguro, no tiene esta facilidad para expresar sus necesidades, para entenderlas siquiera y para poder buscar alternativas para conseguir lo que él necesita. Entonces, son chiquitos y chiquitas sin capacidad de asumir algún tipo de responsabilidad.
¿Cuáles son algunos ejemplos de este tipo de crianza permisiva? Que, como les digo, puede llegar a caer en lo que es la crianza negligente, cuando, bueno, ya esta permisividad cae ya en un extremo. Esta parte, cuando yo canto y canto y canto de te va a pasar esto y te voy a hacer esto y si no cumples con esto va a pasar esto otro, pero se queda únicamente en amenazas. No, realmente no hay una consecuencia por los actos que tienen mis hijos, porque pues yo sé que aplicar esa consecuencia pues implica un esfuerzo de mi parte, implica esta parte de tener que supervisar, de tener que estar ahí presente. Entonces amenazo, sí, con esta parte de castigar o de que haya una consecuencia en caso de que se incumplan las normas, pero realmente no me doy el tiempo de llevar a cabo este tipo de estrategias de corrección, ¿no? O sea, simplemente cuando no se da la conducta, lo dejo pasar, o digo, bueno, te vas a quedar sin televisión, pero pues al rato ya no me conviene dejarlo sin televisión porque yo tampoco la podría ver, y pues bueno, vente, vamos a ver la televisión. Me paso las normas por encima. Entonces, si hay algo peor que no tener normas, es tenerlas y no respetarlas, ¿no? Porque los niños aprenden muchísimo de lo que ven y de lo que viven. Entonces, cuando ellos ven que en casa nosotros como padres ponemos castigos que nunca llevamos a cabo, pues aprenden que no hay realmente una consecuencia y no son capaces de volverse niñas responsables de lo que ellos llegan a hacer, y mucho menos son capaces de introyectar o de darse cuenta cuáles son las consecuencias de sus conductas. Siguiente tipo de crianza, la crianza posesiva. Este tipo de crianza generalmente lo vamos a encontrar como muy disfrazado con aquellos padres y madres que son de repente muy amorosos, que quieren y procuran el bienestar de sus hijos, pero que en este querer y procurar el bienestar exceden el control y la protección que les dan, de manera en que no se les permite crecer, no se les permite desarrollarse, no se les permite a ellos tener como esta facilidad de experimentar, de caer, de tropezarse, de equivocarse. Son papás, mamás, cuidadores que se anticipan a todo lo que sucede, que buscan por todos los medios evitarle al niño cualquier mala experiencia, y en evitarle al niño las malas experiencias, pues también le evitan las buenas experiencias, le evitan todo tipo de aprendizajes que el niño necesita para poder desarrollarse. Entonces, de esta manera, los niños que crecen bajo un estilo de crianza posesivo, al estar como todo el tiempo a las faldas o a los pantalones de papá, de mamá, de los cuidadores, se vuelven chiquitas, inseguros, porque pues no tienen la capacidad de ellos probar sus habilidades, de ellos poder decir esto puedo hacer, esto no, esto en esto me equivoco, pero así lo corrijo. Son completamente dependientes de los padres para tomar cualquier tipo de decisión, porque además los padres no los dejarían tomar una decisión sin estar ellos ahí presentes. Y por lo tanto cursan con un sentimiento de inferioridad, en este sentido de no soy capaz de hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Hay una sumisión, un estado donde ellos creen que tienen que estar siempre a expensas de otro, que le ayude, que le diga cómo llevar a cabo, cómo hacer las cosas. Algún ejemplo de este tipo de crianza, de las crianzas posesivas, sería yo no dejo salir a jugar a mi hijo o hija con otro tipo de personas,
porque me da miedo que se vaya a contagiar de alguna enfermedad. O papás, mamás, que no dejamos gatear a nuestros hijos porque, híjole, se vaya a ensuciar, se vaya a enfermar, vaya a contraer algún bicho raro. Entonces, cuando estas son cosas que el niño necesita hacer para poder fomentar su desarrollo, pero yo no permito que las haga por miedo, ¿no? Y este miedo no solo me paraliza a mí como padre, como madre, sino que además va paralizando el crecimiento y el desarrollo de mis hijos y de mis hijas. Entonces los voy haciendo chiquitos y chiquitas, cada vez más inseguros, cada vez más dependientes de lo que yo pueda orientarles o decirles. Son chicos y chicas además que tienden a tener ciertos retrasos en áreas importantes del desarrollo, porque pues no pueden ellos experimentar las cosas que necesitan experimentar para entonces sí poder relacionarse, poder desenvolverse, poder desarrollar cada uno de los ámbitos que necesitan experimentar en su primera infancia. Entonces esta crianza posesiva también tiene efectos muy muy negativos en chicos y chicas, y aquí tiene que ver más con los miedos de los padres, cómo los podemos de repente transmitir a nuestros hijos. Entonces papás, mamás, la invitación aquí es, hasta este momento hemos hablado 4 tipos de crianza, reflexionemos cuál es nuestro estilo hasta este momento. Regresando del corte vamos a hablar sobre la crianza razonable o democrática. Bueno, ya estamos de vueltas. Hemos hablado sobre 4 tipos de crianza ya. Lo que es la crianza autoritaria, cuyo principal actitud es la imposición. La crianza violenta, cuya principal actitud es la agresión. La crianza permisiva o negligente, que podríamos hablar ahí sobre el descuido o la negligencia de padres y madres ante las exigencias de la crianza del niño. Y la crianza posesiva, que es el exceso de control y protección. Vamos a ver el último estilo de crianza, que este es yo creo que al que todo padre o madre quisiera aspirar, en el sentido que es el que tiene los efectos más positivos para niños y niñas. Y no les miento, papás, mamás, cuidadores, también es el más difícil de llevar a cabo, sobre todo porque, como les decía al inicio, tenemos escuela en el sentido de que hemos sido educados en este tipo de crianza más bien autoritaria, más bien violenta. Entonces, desarrollar un estilo de crianza razonable o democrática es todo un reto para nosotros, y más en una sociedad como la mexicana, donde estamos acostumbrados a que la violencia es hasta cierto punto normal. Pero bueno, la cuestión aquí es que veamos cuáles son los beneficios de este tipo de crianza. En la crianza razonable o democrática, el principal elemento, la principal actitud de padres, de madres, de cuidadores, es la comprensión. En este tipo de crianza sí se establecen normas y se aplican. No es una crianza donde, ay, bueno, yo te comprendo y entonces no lo vas a hacer. No. Padres, madres, cuidadores, hay que establecer este tipo de normas y aplicarlas. La gran diferencia aquí es que se anima al niño a que exprese en todo momento sus sentimientos, sus opiniones, lo que él está pensando, y se le fomenta su independencia. Este tipo de normas que se establecen en lo que es esta crianza no se establecen únicamente y se dice, bueno, esta es la norma y punto, yo ya dije, sino que se explica a los niños el sentido que tienen las normas. Aquí no se trata de vencer, de decir aquí mi autoridad vale más, sino de convencer, que el niño sepa por qué es importante cumplir con esas reglas, por qué son importantes las reglas para él o para ella. Y muchas veces la mayor parte de las reglas que nosotros queremos poner a nuestros hijos tienen que ver con esta parte de protegerlos. Si ellos logran comprender
este sentido, mucho más fácil va a ser que ellos lleven a cabo este tipo de normas. Entonces, en este tipo de crianza, que es la crianza razonable o democrática, se reconoce que la disciplina es necesaria, pero se sabe escuchar el punto de vista del niño y se busca siempre una solución que sea justa para ambos. Los castigos no es un castigo físico, no es un castigo donde se denigre o se maltrate emocionalmente al niño, sino se fomenta una cuestión justa de acuerdo a la falta o de acuerdo a el incumplimiento de la norma. Y bueno, esto ayuda a que el niño vaya comprendiendo que sus actos tienen una consecuencia, lo cual le va a ayudar en la vida adulta a adaptarse de mejor manera a la sociedad en la que vive. Entonces, ejemplos de esta crianza es hablar y razonar con el niño cuando éste se porta mal, preguntar qué es lo que ha pasado, que él explique el porqué de su comportamiento y explicarle el porqué de la sanción también, ¿no? Entonces, enseñarle el sentido que tienen las normas. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Papás, mamás, cuidadores, establecer una crianza razonable o democrática nos va a ayudar a tener niños independientes. Ellos van a saber, independientemente de que nosotros estemos o no pegados a ellos, que las cosas les funcionan o no les funcionan, son buenas o son malas, porque ellos han aprendido a razonarlas, ellos han interiorizado esas normas, ellos saben el sentido de las normas. Entonces no vamos a tener que estar cuidándolos 24 horas, 7 días a la semana, porque ellos ya tienen este conocimiento. Entonces van a poder ser más independientes, más responsables en sus cosas, más responsables socialmente. Al nosotros darles la oportunidad de ellos expresar sus emociones, sus sentimientos de enojo, de frustración, de ira, estos sentimientos que de repente en los demás estilos de crianza quedan como muy a la deriva, al establecer este estilo de crianza y dar oportunidad de que se expresen estos sentimientos, ellos van aprendiendo y van siendo capaces de controlar esta agresividad y de controlar estos sentimientos y de manejarlos cada vez mejor. Entonces, en la vida adulta no van a ser personas que repriman la agresión o que evadan los problemas, sino personas que sean capaces de enfrentar las situaciones adversas y que sean capaces de expresar lo que están sintiendo en un momento determinado, lo cual se va a transformar en una sana confianza en sí mismos. Entonces, este estilo de crianza, lo que es la crianza razonable o la crianza democrática, como les decía, exige de nosotros como padres un gran esfuerzo, porque necesitamos, primero que nada, evitar todo lo que es el castigo físico. El castigo físico no nos va a ayudar de ninguna forma a que ellos entiendan o interioricen estas normas, mucho menos lo que es el insulto o el castigo verbal degradante. Aquí en la crianza razonable o democrática, el punto es que ellos vayan comprendiendo. Entonces sí vamos a necesitar aplicar lo que son correcciones verbales, estar constantemente hablando con nuestros hijos y explicándoles el sentido de las normas, el sentido de las cosas, por qué se tiene que hacer lo que se hace. Entonces, de alguna manera ayudarlos en este sentido, ubicar lo que es la pérdida de privilegios. Ellos, a consecuencia de sus actos, pueden perder ciertos privilegios que tienen en casa, como ver la tele, como salir a jugar, pero es a consecuencia de lo que ellos hacen, no porque a mí se me antojó, no porque yo me enojé, no, sino porque ellos perdieron este privilegio o perdieron esta oportunidad a consecuencia de no conseguir una regla. Entonces se les enseña a responsabilizarse. Y también esta parte de elogiar, reconocer, premiar los avances positivos. Esto motiva al niño a continuar trabajando al respecto. Entonces,
Este es el estilo de crianza que tiene los efectos más positivos en los niños, y la invitación aquí, papás, mamás, cuidadores, es que nos preguntemos si nosotros establecemos este tipo de crianza, y si no, si el estilo de crianza que nosotros hasta el día de hoy hemos establecido realmente nos ayuda a conseguir lo que queremos. Yo creo que todos aquí queremos hijos independientes, hijos responsables, hijos capaces de manejar sus emociones, hijos que tengan una confianza en sí mismos. Entonces, ¿qué estamos haciendo como estos formadores, como estos acompañantes en la aventura de la vida de nuestros hijos e hijas para lograrlo? Entonces, esa es la invitación, papás, mamás. Por mi parte, yo les dejo mis redes sociales para que cualquier duda se puedan comunicar conmigo. Les repito, mi nombre es Rosalinda Castillo. Por medio de Facebook nos encuentran como Orientapsique QRO, en Twitter @Orientapsicro, o por WhatsApp al 44 22 00 6995. También me gustaría extenderles la invitación. El día de hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a estar en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, dando una plática que se llama "Quien todo lo quiere, todo lo pierde, cuando 24 horas no son suficientes". Y esto con la intención, papás, mamás, de que podamos nosotros manejar todos los roles que tenemos en la vida hoy en día. Uno de ellos, el más importante, creo para muchos de nosotros, es el ser padres, y cómo combinarlo con el trabajo, con las responsabilidades de familia, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les extiendo esta invitación para que nos acompañen a las 5 de la tarde en el Manuel Gómez Morín. También, si gustan confirmar su asistencia, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta en relación a este tema, lo pueden enviar a través de estas redes sociales o a través del correo electrónico orientapsiqueqro@gmail.com. Y bueno, los esperamos el próximo lunes con el tema la importancia de la comunicación en la familia. Cómo establecer estos estilos de crianza si de repente no sabemos cómo comunicarnos. Entonces, esperemos que este tema les haya sido de utilidad, y bueno, esperemos también que el próximo lunes nos puedan escuchar para poder brindarles más herramientas para trabajar con sus hijos. Por mi parte, fue un placer estar aquí con ustedes. Me despido y los espero por aquí el lunes. Gracias.